Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, somos tutorías.co. Comillas, los necios ni con el camino marcado logran hacer más que los buenos estudiantes, quienes marcan su propio camino. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que permita calcular la hipotenusa de un triángulo rectángulo, en el que se leen dos de sus lados. Planteamos la solución en un programa de 8 líneas. En la línea 4 importamos la librería matemática de Python, es decir, import math. Con esta librería entonces podremos hacer uso de las funciones matemáticas que tiene el IDE de Python. En la línea 6 a una variable llamada lado 1 le asignamos un valor de tipo flotante que el usuario ingrese. Recuerde que en Python las variables no se declaran. Una variable será el tipo de dato según el tipo de dato, según la información que almacene, será su tipo de dato. Si una variable recibe un entero, esa variable será de tipo entero, así sucesivamente. En esta línea 6 estamos usando el método input. El método input permite capturar información que el usuario ingrese por teclado. Simplemente se escribe input y entre paréntesis y comillas dobles el texto a mostrarle al usuario. En este caso le estamos mostrando, favor ingrese el lado 1. Cuando el programa compile, el usuario verá el mensaje, digitará el valor y automáticamente ese dato se almacenará en la variable, en este caso lado 1. Pero observe también que este método input está dentro de otro método, dentro del método float. Este método float es un casting, es decir, una conversión forzosa de un tipo de dato a otro. O sea que lo que el usuario ingrese lo convertimos a flotante y luego lo asignamos a la variable lado 1. Se puede dar cuenta que usted puede omitir, poner punto y coma al finalizar cada instrucción en Python. Bien, en la línea 7 a la variable lado 2 le asignamos entonces el segundo lado, es decir, el valor que el usuario ingrese al ver el mensaje de favor ingrese el lado 2. Vemos que también se convierte a flotante, entonces lado 1 y lado 2 son dos variables de tipo flotante. En la línea 8 usamos la instrucción print. Esta instrucción permite mostrar información por consola. Se puede mostrar texto o variables. Para separar el texto de las variables usamos el símbolo de suma. El texto debe ir entre comillas dobles. Y si la variable que se va a mostrar no es de tipo string, hay que convertirla a string. Para eso se usa el método str. Por eso en la línea 8 vemos el mensaje, la hipotenusa es igual a, y vemos cómo estamos usando el método str, o sea, lo que vamos a convertir a string todo lo que esté dentro de este método. Vemos que dentro de este método está el método matemático sqrt, que permite calcular la raíz cuadrada. Entonces usamos la librería math.sqrt y lo que vaya dentro del paréntesis será entonces los números al cual se le hallará la raíz cuadrada. En este caso la operación lado 1 por lado 1 más lado 2 por lado 2. Recuerde que la hipotenusa es el lado más largo de un triángulo rectángulo y por medio del teorema de la raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado se puede entonces calcular esta hipotenusa, el valor del lado. Esta fue la tutoría del ejercicio crear un programa que permita calcular la hipotenusa de un triángulo rectángulo. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y a valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, somos tutorías.co, trinamos como @tutorías. Posteamos en Facebook y Google Plus como Tutorías Colombia. Pregúntanos, contáctanos, haz parte de nuestra plataforma.